Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy bienvenidos a nuestro canal. En esta semana han ocurrido algunos inconvenientes, hemos estado arreglando nuestra computadora, pero gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente para regalarte el contenido libro complementario. Vamos a estar leyendo juntos la primera parte del capítulo número 6, Luchando con la fuerza de Cristo. El autor es Gavin Anthony, titulado el libro complementario El fuego refinador, Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Antes de comenzar, hay un texto para memorizar que se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Hemos llegado a la parte más importante de este libro. Hasta aquí hemos considerado las razones por las que existe el sufrimiento de nuestra vida, poniendo atención especial al sufrimiento que Dios permite y utiliza para lograr el desarrollo y la maduración de su carácter en nosotros. En los capítulos que siguen, consideraremos algunas de las características específicas de Dios y las gracias del Espíritu Santo que Él anhela ver reflejadas en nosotros. Pero, antes de entrar a esa nueva sección, consideraremos 4 disciplinas espirituales, es decir, hábitos que crean un ambiente especial para el cambio espiritual, que son sumamente importantes para el desarrollo de estas cualidades. Estas disciplinas nos preparan para sobrevivir en los crisoles que afrontamos en la senda que conduce a la casa del pastor. Introducción a las disciplinas. Permítanme aclarar desde el principio que estas disciplinas espirituales no tienen el poder de cambiarnos. Únicamente el Espíritu Santo puede transformarnos. Lo que estas disciplinas pueden hacer es abrirnos y disponernos para que Dios pueda desarrollar sus principios en nosotros. Richard Foster también describe el reflejo de las gracias o cualidades divinas como un viaje a lo largo del sendero. En un lado de este sendero podemos caer en la cuenta de las obras humanas. En el otro podemos caer en la cuneta causada por los fracasos de los intentos de hacerlo todo por nosotros mismos. Foster continúa: a medida que transitamos por esta senda, las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros y nos reconstruirán a la imagen de Jesús. Debemos recordar que el sendero no produce el cambio, solo nos coloca en el lugar donde dicho cambio puede ocurrir. Este es el sendero de la gracia disciplinada. Para mantenerse en esta senda de la gracia disciplinada, es necesario tomar decisiones constantemente. En el mismo centro de las disciplinas espirituales están nuestras decisiones que no nos permiten compadecernos de nosotros mismos o desear abandonar el sendero cuando el crisol se pone al rojo vivo. Noté las consecuencias contrastantes de nuestras decisiones durante un programa de entrevistas en la televisión. Un hombre y una mujer estaban sentados el uno al lado de la otra en el sofá, narrando cada uno su propia experiencia. Ambos habían sufrido el asesinato de un hijo y estaban describiendo cómo habían podido asimilar aquella tragedia. El hijo de la mujer había sido asesinado 20 años antes y, como ella misma dijo, su ira y su amargura eran mucho mayores ahora que cuando había ocurrido el asesinato. Dijo que había estado usando pastillas para dormir desde entonces. Por la dureza de la expresión de su rostro, se veía que estaba diciendo la verdad. El hombre, en cambio, era la viva imagen opuesta. Su hija había muerto en un atentado del IRA con una bomba pocos años antes. En vez de hablar de ira y amargura, habló acerca del perdón hacia los asesinos y de cómo Dios había sanado sus heridas.
No quiero subestimar la dificultad que debió haber experimentado para soportar tales sufrimientos, pero de alguna manera se había convertido en una ilustración de la forma en que Dios puede sanar las heridas más profundas de nuestra vida. Para revelar el oro puro, Job declaró: si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Job 23:10. La esperanza de que se revelara el oro puro en él motivaba a Job y lo ayudaba para tomar las decisiones correctas en el crisol de cada día. Después de recibir la noticia de sus enormes pérdidas financieras, mientras su esposa trataba de persuadirlo para que maldijera a Dios y se muriera, después de escuchar la noticia de la muerte de todos sus hijos, después de largo tiempo sin recibir alivio de sus dolores físicos, siguió eligiendo el camino de confiar en el Señor. Por lo tanto, mientras transitamos por el sendero de la fe, ¿cuáles son las disciplinas espirituales que nos ayudarán a sobrevivir en el crisol, manteniéndonos en la ruta del crecimiento continuo hasta alcanzar el oro puro del carácter cristiano? Disciplina número 1. El oro se refina mediante la disciplina de una voluntad activa. Cuando éramos niños, nos gustaba poner este acertijo: ¿cuál es la única cosa que Dios no puede hacer? La respuesta que dábamos orgullosamente era crear 2 montañas sin un valle en medio de ellas. Pero hay otras cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede forzar nuestra voluntad. No puede obligarnos ni a arrepentirnos ni a serle obedientes, pues de otra manera nos convertiríamos en simples peones en un juego de ajedrez celestial. En el crisol, nuestra decisión de arrepentirnos y obedecer es la clave para el cambio espiritual. Por esto, nuestra voluntad debe convertirse en el campo de batalla en el que choquen las fuerzas sobrenaturales que nos rodean, porque esta voluntad, que constituye un factor tan importante del carácter humano, fue, en ocasión de la caída, entregada al dominio de Satanás desde entonces. Él ha estado obrando en el hombre para expresar y ejecutar su propia voluntad, pero lo hizo para completa ruina y miseria del hombre. A pesar de esto, es sumamente fácil que nuestra voluntad se adormezca. Esto me vino a la mente una vez que estaba escuchando a un famoso evangelista de televisión una mañana muy temprano. Detrás de su transparente púlpito, estaba hablando en tonos muy suaves, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La cámara mostró lentamente el enorme recinto, donde fila tras filas de personas sentadas esperaban expectantes. Sus manos se levantaron lentamente, con las palmas abiertas, echaron la cabeza un poco hacia atrás, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Para ellos, aquella era obviamente una experiencia muy emocional. Mientras miraba la televisión, me vino esta pregunta a la mente: ¿qué están esperando? Si les hubiera preguntado a ellos, pienso que habrían respondido que esperaban ser transformados por una nueva dotación del Espíritu Santo que el predicador estaba a punto de distribuir mediante una señal de su mano. Me convencí de que en aquel momento yo observaba una idea sutil pero peligrosa que está penetrando en todas las esferas de la cristiandad en este tiempo. Con demasiada frecuencia, parecemos esperar que el Espíritu Santo haga algo en nosotros para convertirnos en personas piadosas. Incluso, podemos usar mal la oración en este caso. Si tenemos un problema contra el que estamos luchando, se nos anima a orar mucho más. No quiero que esto parezca confuso. He comenzado redes de oración y he escrito artículos sobre la necesidad de orar más durante todo mi ministerio.
Pero eso no es todo lo que necesitamos hacer. Si lo único que hacemos es sentarnos a orar, estaremos insinuando en realidad que Dios todavía no nos ha dado una medida suficiente de su Santo Espíritu, y que por lo tanto seguiremos orando hasta que podamos convencerlo de que nos dé suficiente poder para arreglar nuestros problemas. El peligro está en convertir a la oración en un sentimiento, esperando convencer a Dios de que haga algo que en realidad Él espera que nosotros hagamos. De modo que, si bien el Espíritu Santo está a la cabeza de la transformación espiritual, es nuestra respuesta al Espíritu Santo lo que determina el cambio. Para ayudarnos a entender esto, hablemos un poco de cómo describe la venida del Espíritu Santo a sus discípulos en Juan 16. Jesús lo describe como el Consolador y el Espíritu de verdad. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 7 al 13. Cuando Jesús explicó la función del Espíritu Santo, dijo a sus discípulos que el papel principal del Consolador era convencernos de pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede obligarnos a arrepentirnos. Y, como el Espíritu de verdad, revelará las grandes verdades de Dios, pero no puede obligarnos a que creamos en ellas. En ambos casos, a menos que hagamos una elección consciente de arrepentirnos y creer, el gran poder del Jesús resucitado no podrá hacer mucho por nosotros. Nuestra voluntad se interpone firme como una puerta de hierro entre la revelación de lo que necesitamos hacer y la transformación que sigue. Segunda disciplina. El oro se refina por medio de la disciplina de la lucha. Yo tenía una amiga que estaba poniendo toda su energía en la lucha por reflejar el carácter de Cristo. Los cambios que se veían en ella eran asombrosos, pero tiempo después declaró: ya no seguiré luchando, esta lucha es demasiado agotadora. En un mundo donde el deseo de tener comodidad es muy fuerte, la idea de sudar y esforzarse por el Evangelio puede parecer extraña a nuestra creencia de cómo debería ocurrir la transformación. Sin embargo, Pablo habla constantemente de este esfuerzo decidido en la lucha cristiana. A los colosenses les escribió: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 29. La palabra que Pablo usa y que se traduce como lucha es de donde viene la palabra agonizar y se usaba para describir los esfuerzos de los atletas en sus competencias. Si bien es importante notar que Pablo no luchaba solo, sino que luchaba con el poder de Dios, todavía debía ser un gran esfuerzo. Esto significa que el poder de Dios no es necesariamente un sentimiento cálido y agradable que nos hace sentir algo maravilloso en nuestro interior. El poder de Dios puede estar totalmente desprovisto de emociones, pero todavía está presente y nos fortalece incluso en medio de nuestros sufrimientos. En nuestra experiencia cristiana, luchamos contra tres poderes significativos. Primer poder, luchamos para vencer nuestras emociones. Sea que nos guste o no, nuestra vida está dominada por fuertes estímulos emocionales. La televisión, la música, los anuncios,
Todo está diseñado para evocar una respuesta emocional, dirigida a obligarnos a actuar sin pensar. ¿Cuántas veces hemos decidido comprar algo, ir a algún lugar, basado en nuestros sentimientos? Y lo que terminamos comiendo, comprando o haciendo, puede tener muy poco en común con los propósitos de Dios para nosotros. De modo que cuando estoy luchando para hacer lo correcto, mientras las circunstancias juegan con mis emociones, todavía tengo que decidir hacer lo correcto, no importa cómo me sienta. Segundo poder significativo. Luchamos para vencer hábitos profundamente arraigados. Vivimos saturados por una cultura que trata constantemente de seducirnos con la necesidad de sentirnos bien todo el tiempo y la tentación de pensar que Dios debería hacerse cargo de todo el trabajo duro. Pero yo leo citas como la siguiente: para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Jesús personalmente nos desafía con la acción decisiva. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5:29. Sí, es probable que todos estemos de acuerdo con Jesús y que todos queramos vivir una vida de radical discipulado. Pero ese discipulado puede ser un desafío. Mientras vivamos dentro de un cuerpo pecaminoso, podemos esperar que así sea. Queridos amigos, hemos acabado la primera parte del capítulo número 6 del libro complementario titulado Luchando con la fuerza de Cristo. El libro complementario tiene el título El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Autor Gavin Anthony. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga ricamente en este día. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias por tu paciencia. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal y que el Señor te bendiga ricamente.